Uno de los elementos que se pudo rescatar, que se descubrió, fue las columnas del templo de Augusto, las cuales se levantaron y se colocaron en el Museo de Historia de Barcelona. Son columnas corintias con hojas de acanto en su coronación de la columna y acanalada la fuste de la columna. La puerta hacia el mar, este es el único vestigio que queda de la puerta hacia el mar, que se puede ver deambulando por la ciudad, uno se encuentra con este pedazo de puerta. Las únicas construcciones que hoy se pueden observar fuera del muro, y que estaban fuera del muro obviamente, son el cementerio romano, que está en la Plaza Vila de Madrid, y parte del acueducto romano, que fue tapiado en siglos posteriores, ¿no es cierto?, que queda en la Plaza 8 de Mayo, donde hay juegos para niños y también hay varios cafés. De hecho, yo solía tomarme cafés ahí, y con nuestros amigos bromeábamos porque a cierta hora del día todos estos orificios que se ven en la muralla se llenaban de palomas y le llamábamos el Hotel de las Palomas. Ahora, Felipe. Una vez caído el Imperio Romano, esto queda en territorio del reino visigodo, del cual no se tiene mayor registro, ya que siendo un pueblo bárbaro estaba bastante romanizado. Entonces la ciudad romana, tal cual como estaba, siguió siendo su ciudad. Me refiero a que no hay mayor registro en cuanto a registro de modificaciones urbanísticas de la ciudad. Fue una ciudad muy importante dentro del reino visigodo, económicamente muy importante. Durante varios periodos fue la capital o a lo menos la sede de las cortes, pero además se sabe de que siempre funcionó aquí una ceca, que es una fábrica de acuñación de moneda, lo que significa que sí, efectivamente, aun cuando no era ni capital ni sede de las cortes, fue económicamente una ciudad muy potente. Estamos hablando de los siglos V, VI y VII. En el siglo VIII, en el año 718, la ciudad cae en manos musulmanas. Y en este periodo, que tan solo dura 83 años, tampoco hay grandes cambios en la ciudad propiamente tal. Son solo 83 años. Veamos en contraposición los casi 800 años que estuvieron los musulmanes en Andalucía. Tampoco ellos llegan imponiendo derechamente algo, simplemente se limitan a poner una guarnición militar, se establece un tributo para los no musulmanes y las autoridades civiles mayormente se respetan, incluso la figura del obispo. En el año 801, los francos reconquistan la ciudad, pero estos territorios que le quitan a los musulmanes no los anexionan a su reino, sino que establecen un territorio autónomo pero vasallo, llamada la Marca Hispánica, la cual dividen en distintos condados. Uno de estos fue el condado de Barcelona, cuya capital era esta ciudad, y de ahí es que nace el nombre de la denominación de Barcelona como la ciudad condal. Y es el plano que estamos viendo en esta lámina. El condado de Barcelona gozó de privilegios y fueros, tanto concedidos por los reyes francos como por los mismos condes de Barcelona, que permitían una nula o muy baja tributación, por un lado, así como también se establecía que toda persona que viviera en la ciudad era considerada un hombre libre. Esto permitía, a la vez, que cualquier persona pudiese ejecutar sin trabas actividades artesanales o comerciales, lo cual propició desde una época muy temprana la aparición de lo que podríamos decir una pujante clase media. Así también el territorio se expandió, ya fuera porque se conquistó más terreno a los musulmanes, ya sea porque por revueltas entre los condados se logró la sumisión de otros condados, ya sea por matrimonios entre las familias de los distintos condes, o incluso también, por ejemplo, en el caso de Carcassona en Francia, que también era un condado, derechamente el conde de Barcelona lo compró. De esta manera,
se amplía un vasto territorio dentro del cual la ciudad tiene una gran hegemonía. En el siglo XII se construyen algunas fortificaciones para la defensa, como por ejemplo el castillo de Montjuic, y durante todo este periodo la Iglesia Católica tiene un papel bastante importante dentro de la sociedad, hay presentes diversas órdenes monásticas. En 1218 habría una aparición de la Virgen de la Merced, por tanto aquí en la ciudad se crea la Orden de la Merced, la cual su culto se difunde rápidamente y en 1687 es esta declarada la patrona de la diócesis. Este periodo de esplendor y esta pujanza de esta clase media permite que se agrupen estos trabajadores en gremios, en cofradías, y que, por ejemplo, nazca el Consulado del Mar, que era una agrupación de armadores y comerciantes que intentan, entre otras cosas, establecer normativa portuaria y mercantil. Nace en el siglo XIV el llamado Libro del Consulado del Mar, el cual es algo muy importante en el mundo del derecho, ya que sería la primera codificación de normativa mercantil y portuaria de todo el Mediterráneo. Así como también este periodo de esplendor nos dejó la creación de la tabla de cambio, que se puede traducir como la mesa de cambio. ¿Qué es esto? La tabla de cambio fue el primer banco público europeo que tenía como objetivo favorecer lo que hoy diríamos la transacción de divisas para, a su vez, favorecer el comercio. Pero a la vez, al ser estatal, fue el primer banco que administró tanto los caudales públicos como los caudales judiciales, lo cual también en el fondo es la creación para la actual, lo que podríamos decir, la actual administración de los bancos estatales. Hoy en Chile, por ejemplo, justamente es el Banco Estado el que cumple estas funciones de tener los caudales tanto públicos como lo de los tribunales de justicia. Ya en el siglo XIV, estamos hablando de esta ciudad dentro de la Corona de Aragón, la cual tiene una expansión bastante grande, llega a tener una expansión por el norte, de norte a sur, desde lo que podríamos decir actualmente Montpellier a Murcia, y desde occidente a oriente, desde las actuales Cataluña y Valencia, pasando por las Baleares, Cerdeña, Sicilia y Nápoles, hasta llegar a Atenas con su Acrópolis y Neopatria, que podríamos decir hoy actualmente las llamadas islas griegas. Este apogeo, la verdad, no es tan amplio en la historia, y para nosotros, como decía Alejandro, como nuestra herencia más bien castellana, es bastante desconocida, pero este realmente pasa a ser un verdadero imperio mediterráneo. Pero durante el siglo XIV se genera una gran crisis demográfica por escasez de alimento por un lado, así como una sucesión de pestes, que en el fondo es la peste negra que golpea la ciudad fuertemente. Esto se agrava durante el siglo XV porque en el Mediterráneo crece muy fuertemente la piratería y también la apertura de la ruta a Oriente circunnavegando África, lo cual daña muy fuerte la economía de Barcelona, así como también hay un gran endeudamiento público. Esto genera una decadencia que es bastante larga, dura los siglos siguientes, y en el fondo termina con esta época de gran esplendor que tiene como núcleo la ciudad de Barcelona. Algo que nos deja esta época desde el ámbito social es que a partir del año 1319 se inició por primera vez fuera de la ciudad de Roma, en esta ciudad, en Barcelona, la procesión de Corpus Christi. Es la primera vez que se hace esta procesión fuera de Roma y se convierte rápidamente en la festividad más popular de la ciudad, en la cual participaba no solo el clero, sino que había todo tipo de autoridades civiles, militares y los principales gremios. Adelante, Sandra. Bueno, la ciudad la muralla romana, en el siglo IX se empieza a poblar el entorno a la ciudad romana, o sea, a la ciudad muralla romana, lo que hace que en el siglo XIII se construya una nueva muralla, la cual quienes conocen Barcelona podrán saber que se construye una muralla sobre la Rambla y abarca también otros sectores cercanos a la muralla romana. Pero la expansión sigue fuera del muro
y se empiezan a ubicar ciertos edificios y construcciones hacia lo que es hoy el barrio Raval, lo que hace que en el siglo XVI se construya también una tercera muralla. Durante todo este periodo se construyeron numerosas iglesias y monasterios. El primer monasterio que se construyó fue el de San Pau, que queda obviamente aquí en el Raval, ¿no es cierto?, en el siglo IX, y bueno, aquí podemos apreciar cómo eran las murallas de la época, con sus torres y sus puertas. También cuando estuvo el auge económico de la ciudad, se construyeron muchos edificios públicos, como el Hospital de Santa Creu, que también se ubica en el Raval y fue uno de los primeros hospitales que se construyó. También propició que los nobles empezaran a hacer sus propias construcciones, también eclesiásticas, es decir, por ejemplo, este corresponde a una iglesia, a una capilla, perdón, de un noble, la capilla de San Marcos, que es el único vestigio que queda, ya que el palacio del noble que estaba adjunto fue derribado. Acá también podemos ver la muralla de aquellos siglos, del siglo XIII y del siglo XVI, que tenían sus puertas. Esta puerta hoy se puede visitar también, sigue estando en pie, el muro también, es la puerta de Santa Madrona y queda cerca de la estatua de Cristóbal Colón. Empezaron, como les comentaba, hubo muchas construcciones eclesiásticas, se construyó la Catedral de Barcelona, la Catedral de Santa Creu y Santa Eulalia, claramente con signos góticos, con arquitectura gótica, y quisimos destacar también la iglesia de Santa María del Mar, que se hizo muy famosa con el libro de Ildefonso Falcones, que narraba cómo se había hecho esta iglesia. Esta iglesia corresponde a un gótico propio catalán. En realidad en Barcelona se hizo mucho el gótico catalán, que era diferente al gótico tradicional que se hacía en Europa, ya que era un poco más austero. Ellos no buscaban tanto la esbeltez de sus edificios, sino que una proporción entre ancho y alto. Los mayores esfuerzos decorativos se realizaban en las fachadas, y en vez de ocupar arbotantes extra a la estructura del edificio, lo solucionaban en la misma estructura, haciendo arbotantes llenos o contrafuertes llenos. También, por ejemplo, acá podemos ver cómo se encuentran construcciones románicas con posteriores construcciones góticas. Este ya pertenece al gótico flamígero, que era mucho más decorado que el gótico habitual catalán. Este es el puente Bisbe, que une la vivienda del presidente de la Generalitat con el Palau de la Generalitat, que era el palacio administrativo de la ciudad. También quisimos rescatar la iglesia de Santa María del Pi, que fue una de las primeras en hacerse dentro del casco antiguo, y el monasterio de Santa Ana, que aquí se puede ver cómo del románico se está migrando al gótico, y ya el interior es completamente gótico. Cuando yo les hablaba, cuando veíamos la Barcelona romana de los muros, y les presentaba el muro que había en la plaza de Verdaguer, este es el muro de la plaza Verdaguer, que fue utilizado como cimiento para el Palacio Real de aquella época. Se hizo en el siglo XII. Ahora